Época aborigen. El Imperio Inca. En esta clase vamos a explicar las características de la dominación incaica en el Ecuador, la organización de su imperio y sociedad. Hola chicos, yo soy el profe Walter. Bienvenidos a la clase De estudios sociales. El Imperio Inca, un imperio en expansión. Hacia 470, a finales del siglo XV, los pueblos de Andinoamérica Ecuatorial enfrentaron la conquista de ejércitos que venían del sur, los incas. Los incas fueron un señorío que surgió en el sur del actual Perú. A base de alianzas y conquistas militares fue creciendo hasta transformarse en el imperio más grande que existió en Sudamérica. Lo llamaron el Tahuantinsuyo. El fundador del Incario fue un jefe llamado Manco Cápac, quien fue el primer gobernante con su esposa Mama Ocllo. La leyenda dice que salieron del lago sagrado Titicaca y fundaron la ciudad del Cusco en el lugar que les indicó su padre, el dios Sol. A mediados del siglo XV, el Inca Pachacútec venció a otros soberanos importantes y organizó el gran imperio. Su hijo Tupac Yupanqui lo expandió por el altiplano boliviano hasta la actual Argentina y el río Maule en Chile, por el sur. En el norte conquistó parte del actual Ecuador. Su hijo Huayna Cápac completó la conquista y llegó hasta el sur de la actual Colombia. Conquista de Tupac Yupanqui. Como era su costumbre, para la conquista de los territorios que hoy son el Ecuador, Tupac Yupanqui utilizó una táctica combinada. Por una parte, emprendió acciones militares contra las tribus o señoríos que resistieron, pero optó también por la alianza y transacción con ellos. Enviaba regalos, ofrecía mantener a los jefes con su autoridad y se casaba con sus hijas o hermanas. Así logró incorporar a los paltas y cañaris al imperio. Vivió un tiempo en Tomebamba, capital de señorío Cañari, actual Cuenca, donde nació su hijo Huayna Cápac. Avanzó luego al norte y sometió a los pueblos de la Sierra Centro, pero encontró gran resistencia en el norte, que duró como 15 años. Campaña de Huayna Cápac. En 1493 murió Tupac Yupanqui. Su hijo Huayna Cápac tomó la campaña del norte, donde encontró la resistencia de una alianza de los señoríos Cayambi, Cochasquí y Caranqui, dirigidos por el cacique Maxacota Puento. El Inca tuvo que enfrentar grandes batallas y fue derrotado varias veces por los caranquis cochasquíes. Al final logró avanzar y derrotarlos en las llanuras de Socapamba, a orillas de un lago, cuyas aguas se tiñeron de rojo por la enorme cantidad de sangre derramada de los soldados caranquis vencidos. Por ello se llama hasta ahora Yaguarcocha, lago de sangre. Luego de la guerra, consolidó su triunfo al casarse con una importante princesa o señora de Caranqui. En ese lugar construyó grandes palacios, templos y defensas. Allí nació su hijo Atahualpa. El norte del imperio. A inicios del siglo XVI, como se dijo, el Tahuantinsuyo llegaba hasta el sur de la actual Colombia. También los incas incursionaron en la costa, pero su dominio fue parcial. Parece, sin embargo, que controlaban la isla Puná y tenían una alianza con los comerciantes manteños. En la Amazonía, la conquista no llegó a darse. La presencia inca duró alrededor de 80 años en el sur y 40 en el norte del actual Ecuador. No obstante, su influencia en nuestra historia ha sido enorme. Quedaron su idioma y varios rasgos de la organización social y política. Ciudades como Tomebamba y Quito se transformaron en centros políticos del Tahuantinsuyo. Organización del Tahuantinsuyo. La sociedad inca. La organización social del Tahuantinsuyo descansaba sobre el sistema comunitario de producción que existía antes. No cambió a las comunidades, sino que las insertó en la estructura del imperio. La base de la producción y organización social estaba en la comunidad. Hacían trabajo en conjunto y se daban la mano para labores comunitarias, lo que hasta la actualidad se llama minga.
Cada aulio o comunidad, con el trabajo de todos, debían producir para su autoconsumo y entregar, además, contribuciones en producción o trabajo a las autoridades imperiales. La comunidad protegía a sus miembros, en especial a los niños huérfanos. Las autoridades ocupaban un lugar elevado en la escala social, en cuya cúpula estaba el emperador Sapa Inca, descendiente del Sol. Su enorme familia y los jefes militares eran parte de la corte imperial, así como los grandes sacerdotes, quienes tenían gran riqueza e influencia. Al servicio de todos ellos estaban los Yanaconas, que habían sido tomados como esclavos en las guerras. Organización del imperio. El emperador gobernaba el Tahuantinsuyo en forma centralizada y autocrática. Su voluntad se cumplía sobre todo. Tenía grandes riquezas, al igual que sus allegados. El imperio se dividió en 4 suyos o partes, cada uno gobernado por un gran príncipe. Las provincias tenían un gobernador y los aulios su jefe o curaca. El imperio inca utilizó el trabajo de las comunidades para que los gobernantes acumularan riquezas, pero con su buena organización usó también ese trabajo para mejorar el sistema de cultivo, construir sistemas de riego y caminos, el Capañán. De este modo aumentó la producción y el intercambio comercial. El Tahuantinsuyo se asentó en las comunidades agrícolas y los señoríos étnicos, impulsó el avance de las culturas locales y construyó un estado, es decir, una estructura política que dirige la sociedad. Ese estado era manejado en forma autoritaria por los grupos de guerreros y sacerdotes, quienes ejercían fuerte y violenta represión. Los incas usaban los Mi'kmaq, un sistema de traslado forzoso de comunidades enteras de un lugar a otro del imperio, para que enseñaran técnicas agrícolas o tejidos a los locales, para mantener la seguridad en las fronteras o para castigar a los pueblos revoltosos. Cultura inca. Los incas respetaron las formas religiosas de los pueblos conquistados, pero exigían también el culto a su dios Sol, que representaba el poder del imperio. Construyeron grandes templos y una especie de monasterios para mujeres, las vírgenes del Sol, que se dedicaban al culto de los dioses. Los religiosos tenían grandes riquezas, tierras y anaconas a su servicio. Los incas impusieron su idioma, el quechua o quichua, como lengua para las relaciones oficiales. Desarrollaron una inmensa red de caminos por todo el imperio, un servicio muy rápido de mensajeros o chasquis que llevaban las comunicaciones, un sistema de nudos en cuerdas de colores, los quipus, con los que hacían cuentas y recordaban los hechos pasados. Para algunos era una especie de escritura. Las 3 leyes que regían de manera primordial la convivencia de los incas fueron: Ama Shua, no seas ladrón; Ama Lulia, no seas mentiroso; y Ama Kelia, no seas ocioso. Atahualpa y el fin del imperio. La sucesión de Huayna Cápac. En el año 528, Huayna Cápac murió en Tomebamba, su ciudad favorita. De lo que se cuenta, parece que se contagió de viruela, una enfermedad que habían traído los conquistadores españoles a las playas del Océano Pacífico. Pocos meses después murió con la misma enfermedad su hijo Ñuñancuyuchin, a quien había escogido como heredero. De esta forma se dio una disputa por el poder entre sus hijos Huáscar y Atahualpa. El primero logró el respaldo de la mayoría de las provincias del sur y fue proclamado emperador en Cusco. Atahualpa, a quien su padre había encargado el gobierno del norte, se hizo fuerte allí, especialmente en las tierras de Quito y Caranca, donde había nacido y estaba acantonada la mayoría de los ejércitos incas. Las disputas violentas por la sucesión imperial eran comunes en el imperio, cuando moría un inca, pero la desaparición de Huayna Cápac trajo un gran conflicto. Guerra entre Huáscar y Atahualpa. Al principio la guerra favoreció a Huáscar en tierras de los Cañaris, partidarios de Huáscar. Atahualpa fue tomado preso, pero logró escapar y fue a Quito a organizar tropas. Atahualpa, con el apoyo de sus generales Quisquis y Calicuchima, avanzó hacia el sur. Ganó una batalla en Molleambato, actual Salcedo, y logró luego tomar la segunda capital del imperio, Tomebamba. Castigó con energía a los Cañaris, que nunca lo perdonaron este acto. Avanzó sobre el Cusco y tomó la ciudad. Tiempo después, el fugitivo Huáscar fue tomado preso y asesinado, pero Atahualpa no llegó a gobernar sobre el imperio unificado, porque para entonces los españoles ya habían penetrado en el Tahuantinsuyo y lo apresaron en una emboscada. Luego de pedir rescate, lo asesinaron después de la farsa de un juicio. Un imperio en crisis. Durante los años de crecimiento del imperio inca, las guerras fueron muy frecuentes, pero la ocurrida por la sucesión de Huayna Cápac tuvo características y consecuencias especiales. No solo fue la disputa de 2 hermanos, sino un síntoma de que el Tahuantinsuyo había entrado en una crisis interna muy aguda, que era mucho más que una disputa familiar.
Con el crecimiento del imperio vino la acumulación de tierras y esclavos en manos de las casas dominantes, que se concentraban sobre todo en la vieja capital, el Cusco. La guerra enfrentó a grupos de la aristocracia inca que estaba acumulando propiedad privada con el ejército del norte que sostenía al estado centralizado. Los ejércitos incas. Para construir su gran imperio, los incas crearon un poderoso ejército integrado por guerreros de las tribus que conquistaban, pero el eje de su fuerza militar eran unos soldados profesionales muy entrenados y disciplinados que podían movilizarse con gran rapidez y orden. Tenían las mejores armas, gentes encargadas de la comunicación y del aprovisionamiento. Eran similares a las actuales fuerzas especiales. Se los llamaba orejones porque se deformaban las orejas con adornos distintivos. Tenían mucho poder y riqueza. No te olvides de suscribirte a mi canal, darle like y compartir el video.